Bon dia i benvinguts a un nou directe dels que fem Enoturista. Ens hem acostumat els dissabtes a l'hora del vermut o de l'aperitiu, aquestes hores en què molts de vosaltres teniu temps per escoltar-nos, de fer entrevistes. Fa un moment hem saludat a Tatiana Pecherich i a Dominic Huber, que són dos dels responsables del celler Terroir al Límit i Terroir sense fronteres. Estem parlant d'un dels cellers que ha obtingut majors reconeixements en els últims anys. Penseu que aquest estiu va obtenir 100 punts a la guia Parker per una fita que posa un nou repte al Priorat, un Priorat que s'havia fet molt gran al costat de persones com Robert Parker i la revista The Wine Advocate, i ara han aconseguit també canviar aquest destí del Priorat fent un vi sense fusta, fent un vi amb una tradició molt diferent. Hola, bon dia, buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, gracias, estupendo. ¿Y tú? Estaba haciendo... antes estabas con café. Esto ha sido una evolución muy importante, ¿eh? Antes estabas como con una taza y ahora tenemos la vida, en poco tiempo. Esto es una mejora importante. Estaba haciendo una introducción, Dominic y Tatiana, contaba que este verano vuestro vino de Terroir al Límit Las Mañas había obtenido 100 puntos en la guía Parker. Para mí esto era un punto de inflexión en un Priorat que se había hecho mucho más grande de lo que era, gracias también a la influencia de Robert Parker, con vinos básicamente con mucha extracción, mucha madera, y vosotros habíais conseguido girar todo esto y igualmente obtener la máxima puntuación de esta publicación de Wine Advocate, haciendo un vino que es del que ahora hablaremos y también de vuestra filosofía, ¿no? Antes, cuando nos hemos conectado, me habéis dicho que hacía sol en el Priorat y que hoy, como es sábado, no habíais ido a trabajar en la viña. Exacto. Es importante tener el fin de semana un poco tranquilo también. Sí. Depende del año, porque la vendimia, por ejemplo, es muy intensa, que trabajamos 6 días. Antes se trabajaba 7, pero yo creo que es muy importante tener un día de descanso también para el equipo, porque si no, la gente ya no tiene motivación y pasan solo errores y accidentes también. Es peligroso trabajar demasiado. ¿Cómo está siendo, cómo está la situación en la bodega por culpa de la situación de excepcionalidad? Bueno, nosotros hemos tenido que dejar ir 3 personas. Tenemos un equipo más pequeño. Somos todos los responsables de las diferentes partes de la empresa y nos tenemos que poner nosotros mismos, ir a la viña cada día y a la bodega y continuar con el mismo trabajo, pero con un equipo bastante más pequeño. Es también bonito, ¿no? Otra vez ir a la viña y hacer ese trabajo que es muy importante y seguir todo esto, ¿no? Vamos a ver cómo va a continuar, pero de momento está bien, está bonito, porque no viajamos, entonces tenemos más tiempo para estar en la viña y también en la bodega. Habéis hecho menos trabajo de oficina y tenéis que estar más en la viña y en la bodega. Exacto, sí, sí. Claro, para la gente que se está uniendo, muchas gracias por entrar, por saludarnos. Si no los conocéis, Dominic y Tatiana viajan bastante, ¿no? Durante todo el año hacéis bastantes viajes. Bueno, más Dominic que yo, pero sí, tú puedes. Sí, hay que viajar mucho. Son vinos caros. El Priorat es un sitio donde no se puede vender un vino desde el catálogo. Hay que explicar mucho, hay que pasar esta emoción y esta pasión por el territorio. Y por esto viajo mucho. Si viajo quizás medio año estoy dando vueltas y medio año estoy aquí. Por lo tanto, durante medio año vivís en Torroja. Sí. ¿Cómo es? Es bonito. Es una decisión de vida. Yo creo que es una decisión romántica hacia la agricultura y la naturaleza. Y esto es muy bonito, combinado con moverse mucho a nivel internacional y también Barcelona, es un buen equilibrio. Sí. Es muy rico. Y esto es muy importante tener este equilibrio, porque si no, si estás todo el año, ¿no? En este pueblo tan pequeño, donde no hay mucha gente, que está todo, la naturaleza es preciosa, ¿no? Esto sin duda, pero necesitas algo más social, ¿no? Necesitas algo cultural también, salir un poco a ir a conciertos, encontrar tus amigos, ¿no? Esto es muy importante. Por eso este equilibrio de viajar, de salir, también de estar en Torroja es muy importante.
He mirado el censo, hay apuntados 148 habitantes en 2018. ¿Es esto verdad? Es la mitad. La realidad que es la mitad. Y la mayoría de la gente tiene más que 60 años. Esto también es importante. Hay una familia aquí con niños. O sea, ¿sois vosotros y otra familia con niños? No, no, hay una familia con niños aquí. Mi hijo no vive aquí. Por lo tanto, vosotros habéis decidido vivir en Torroja para hacer los vinos aquí. Pero ¿podríais estar viviendo en otro sitio y hacer el mismo vino? Esto es una buena pregunta. Yo no creo mucho en el concepto del Flying Winemaker. Yo creo que si quieres hacer un vino, un gran vino, no un buen vino, un gran vino, es muy importante estar al lado del sitio y realmente sentir el microclima y estar en las viñas cada día para reaccionar y hacer las decisiones realmente adecuadas. Y también estar con tu equipo, ¿no? Que es muy importante que tú estás aquí, que estás con equipo y haces trabajo junto, ¿no? Porque si no, si vienes una vez a semana o si estás solo venido a veces, ¿no? Entonces no estás tan cerca de qué pasa cada día, ¿no? Y después cuando te vas por el mundo explicando tu vino, ¿no? Tú tienes que saber qué pasa en la viña, tienes que pasar con tus manos y poner tu pie ahí, ¿no? No puedes solo escuchar qué te dicen tu equipo, ¿no? En la viña o en la bodega, tienes que estar ahí, creo yo. Antes decíais que tenía un punto de romanticismo, pero en realidad esto yo lo veo absolutamente racional. Vuestra ventana de donde vivís es lo que pasa en las viñas. Si llueve, veis que ha caído lluvia. Si hace mucho sol, veis que se está tostando la uva. Por lo tanto, puede pensarse que es algo romántico, pero probablemente es muy racional. No sé si esto lo hace aún más difícil por vuestra elección. Yo creo que te tiene que gustar. Sí, si esto importante. Es solo un business donde tienes algunas necesidades para poder realizar este negocio, vamos muy mal. Esto tiene que ser una pasión y tiene que ser una elección que tú tomas con ganas y con alegría. Entonces también sale un producto de excelencia. Pero si esto solo es yo tengo que hacer algo para que esto salga, no funciona, creo. Yo creo que es demasiado como, no sé si puedo decir duro, ¿no? Vivir aquí con tan poca gente o tan poco vida social o cultural. Pero creo que, no sé, es una decisión no solo romántica, pero tienes que estar aquí cerca del trabajo que haces, ¿no? Y la gente que están aquí. Ojalá a lo largo de la entrevista sepa explicar por qué habéis tomado estas decisiones en vuestras vidas. Intentaré ser breve para no parecer que esté escribiendo una novela sobre vosotros, pero intentar construir cómo a partir de vuestras decisiones en la vida habéis acabado aquí haciendo estos vinos y los proyectos que tenéis en el futuro. Todos los que estáis escuchándonos sois bienvenidos para hacer preguntas o plantear alguna de las cosas que os apetezca si habéis probado los vinos que hacen Tatiana y Dominic, tanto de Terroir al Límit como Terroir Sense Fronteras. Antes te preguntaba, Dominic, y me decías que tú llegaste por primera vez a hacer un stage en el año 96 en un priorat que ya empezaba a salir de esta depresión histórica, pero que aún así era un sitio muy humilde, muy modesto, donde hacía pocos años que se había producido esta primera revolución con René Barbier, con Carles Pastrana, con Dafne Glorian. ¿Por qué escogiste el priorat en el 96? Para ser muy sincero, esto ha sido una cierta casualidad. La llave hacia el priorat para mí ha sido un importador de vinos alemán, que justamente era el importador de Sims de Porrera y Mas Martinet, y él me ha dicho, vete al priorat, que es un sitio donde están pasando cosas muy interesantes, y yo creo que vale la pena, me ha dicho, de hacer un stage allí. Tú eres de Baviera, si no me equivoco. ¿Tus padres hacían vino? No, jamás. Nosotros estamos, mi familia, desde 3 generaciones en el mundo de la carne, y mi abuelo ha sido carnicero, tenía una tienda muy bonita en el centro de Múnich y vendía carne y todo esto. Entonces en mi familia la gastronomía
el tema de la cocina ha sido muy importante siempre. Y yo creo que para el vino, como yo entiendo el vino, vino y cocina son dos cosas que no se pueden separar. Por lo tanto, entiendo que gracias a tu tradición familiar te gusta elaborar vinos que sean muy gastronómicos, no de esos que solo se tengan que beber, sacar muchos puntos igual en una cata, pero después cuando comes no poder tomártelos, porque tendría que ser una gastronomía tal vez mucho más, en algunos casos hasta muy potente, ¿no? Exacto. Y tú, Tatiana, tus padres eres de Serbia, creo. Sí, sí, de Serbia, sí, exacto. ¿Tu familia elaboraba vino o también, como Dominic, tampoco? No, mi familia no elaboraba vino. Mi abuelo tenía una viña pequeña, pero estaba solo para comer o él ha hecho algo un poquito para su mismo, ¿no? Consumo. Pero yo me enamoré del mundo del vino en Francia, porque yo bailaba 16 años de una baila tradicional en Serbia y hemos ido cada año en Francia a hacer conciertos por todo el país. Y entonces ahí esta cultura de beber vino con la gente, de compartir, ¿no? Durante la comida y cena es algo que te enamora, ¿no? Ay, perdón. Perdona, tú entonces eras bailarina y hacías bolos en Francia, bailarina entiendo, de bailes tradicionales, ¿no? Y cuando ves Sí, pero que... no es bailarina, es una danza en parejas, ¿no? Donde hay, igual en un baile hay 20 gente, ¿no? Es como Vale, baile junto. Sí, aquí sí, en pero no Cataluña es es un esbar, ballet. dansaire, ¿no? Sería un poco así. Algo muy tradicional de país, ¿no? De ex Yugoslavia. Hemos tenido muchos bailes de diferentes países ahora que están diferentes, pero antes estaba todo junto, ¿no? Pero esto es otro tema. Entonces llegas a Francia y observas que hay esta tradición de compartir el vino en la mesa, y aquí es donde empieza de alguna manera tu pasión. De una manera, creo que estaba algo un poco atrás, ¿no? En mi cabeza, que tenía en mi alma también. Y me decidí estudiar viticultura y fruta, pero mi pasión de verdad estaba mucho más a dirección de viticultura y enología. Por esto he hecho un estudio de máster en Francia y Alemania. Y desde ahí, pues es un mundo muy diferente, donde todo ha cambiado, ¿no? Donde esta pasión ha ido solo arriba, ¿no? Descubrí mucha gente, muchos, no sé, conocimientos de mundo de vino, de elaborar vino, y tenía muchas ganas de ir a descubrir el mundo, ¿no? Como creo que cada joven enólogo tenía esta oportunidad, por suerte, y trabajaba en Nueva Zelanda, en Bordeaux, en Canadá un año, que es un poco como raro para la gente, ¿no? Que tú eliges un país que no es tan conocido o la gente no conoce que hace un vino muy bueno. Después ha venido en Priorat, conociendo el Terroir Limits. Me fue a Suiza, trabajaba con un productor pequeño, pero muy interesante, con una viticultura biodinámica, también vinos más bien naturales, algo más sostenible, ¿no? Y toda la vida tenía esto como de hacer cosas con mis manos, ¿no? Con mi intuición y también orgánico biodinámico. Pero esto también podemos hablar después si nos da tiempo. ¿Ya no Y en bailas? 2016 ha venido aquí y ahora hacemos proyectos juntos y hacemos vinos y cosas diferentes, ¿no? Experimentos Ahora hablaremos también. también de Terroir Sense Fronteras. Preguntaba, ¿ya has dejado de bailar? Bueno, yo creo que alguien que baila más bien tantos años, yo tengo esto en mi sangre, esto nunca se olvida, nunca se deja, ¿no? No estoy en el grupo que ha hecho antes, pero cada vez cuando escucho una música yo estoy primera que sale, ¿no? De bailar. Y por tanto creo que también el mundo de vino para mí es como una baila, ¿no? Es algo muy atractivo, muy creativo también, y esto es para mí muy importante.
Ujú. Ahora hablaremos de cuando os encontráis los dos en Suiza, que yo creo que es un punto de inflexión importante, pero ahora vuelvo atrás con la historia de Dominic, ¿no? Él llegó aquí en el 96, hizo su primer stage con la familia en Mas Martinet. Allí empezaste a ver que el consejo que te había dado este importador había valido la pena porque vuelves al cabo del tiempo, ¿verdad? A partir del 2001 vuelves otra vez, creo. Sí, 96, pero también los años consecutivos también volví porque estuvo estudiando, yo estudié economía y marketing y durante los estudios también he hecho siempre las vendimias en Priorat. Bueno, a ver si tenemos suerte. ¿Me escucháis bien A ahora? ver, es Priorat. Han salido las nubes en Priorat. Sí, sí. Bueno, yo lo decía antes cuando se ha cortado, ¿no? Es la situación de excepcionalidad también es esto, tener que hablarnos así y no hacerlo con mejor calidad, ¿no? Sí, 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 lo siento. sí. El Priorat, esto sinceramente es una de las razones, sino la razón que la empresa se llama Terroir Limit, porque siempre hemos sufrido de esta falta de infraestructura en muchas cosas que nos ha hecho la vida muy difícil al principio. O sea, el motivo de ponerle terroir al límite era porque vuestra viticultura, vuestra manera de hacer vinos, vuestra ambición era intentar hacerlo lo mejor posible, pero con lo que teníais. Exacto. Sí, sí, muy bien. Esto ha sido la razón. ¿Mejor? Estem notant... Ahora mejor, sí. ¿Vosotros estáis bien? Estamos en la terraza, ¿vale? Porque aquí hay más cobertura. Esto es, de momento está siendo la entrevista más divertida que hemos hecho hasta ahora, porque os estamos obligando a moveros para tener cobertura. Esto, vosotros, claro, debéis hacer un montón de conexiones y tal. Esto es normal, ¿no? Sí, esto es una realidad aquí. Ha sido muy difícil encontrar también posibilidades para entrar muy bien en Internet y todo esto para la oficina. Siempre tenemos problemas. Cuando llueve, se corta. Esto es una realidad aquí en este territorio, sí. Es un mundo como parado, ¿no? Pero por eso tiene esta belleza, el Priorat. Cuando entras una vez, estás como perdido en tiempo, en lugar, ¿no? Es como parado de hace años, ¿no? Es todo muy, muy reservado, ¿no? Es muy bonito. Pero tenemos estos problemas. A veces, Dominic, me dices que tienes que viajar por todo el mundo explicando los vinos del Priorat, porque son vinos que tienen un valor económico superior, pero yo creo que esta conexión es un ejemplo de lo que pasa también con el vino del Priorat, ¿no? Es poco, es muy bueno, es muy rico y cuesta mucho de hacerse. Por eso tiene el valor que tiene y no es como los demás, ¿no? Sí, claro, es una situación muy especial aquí. Es un sitio peculiar, con sus dificultades, pero también su encanto. Uh-huh. Si entráis en la página de Terroir al Límite y veis el equipo, uno de los miembros del equipo se llama Frida. ¿Me podéis contar quién es Frida? Frida es nuestra mula que hemos tenido durante muchos años, ahora ya no lo tenemos porque hemos visto que con todo el tema del labrar hay que tener mucho cuidado también con las viñas viejas porque si se labra demasiado profundamente se cortan muchas raíces y nosotros por el momento trabajamos con un multicultor. Pero Frida ha sido muchos años con nosotros y es una forma muy bonita de entender la viticultura, la atracción animal. O sea que vosotros habéis hecho una apuesta por una viticultura biodinámica, respetuosa con el medio ambiente y durante una época de la cosecha, anteriormente habíais utilizado también tracción animal, ¿no? Sí, 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 sí. Muchos años. Claro, yo me imagino venir aquí desde fuera, antes decíamos pues que habíais llegado a Torroja, que os habíais afincado aquí, y hacíais las cosas como las deberían de haber hecho los del Priorat hace 100 años, ¿no? Nosotros tenemos un socio, en Terroir Limit hay un socio que tiene 10%, que es un señor mayor, se llama Jaume Sabaté, del Loa, del pueblo de Loa, y nos ha ayudado muchísimo de realmente entender el sitio, su cultura, su historia, y no hacer los errores que mucha gente hace que viene al Priorat, especialmente gente con mucha pasta, que cree que se pueden comprar
este territorio y esto muchas veces resulta de salir mal. Yo creo que es muy importante saber adaptarse al sitio y realmente entender sus reglas y sus equilibrios para poder sacar un buen producto aquí. ¿Cómo son las reglas? ¿Qué habéis entendido vosotros? Bueno, primero lo más importante es que estamos en un clima mediterráneo y no continental, entonces hay que entender qué significa el Mediterráneo, porque las grandes zonas del mundo del vino son siempre en el mundo continental, Burdeos, Borgoña, Piemonte, la Mosela, todo esto, pero aquí estamos en el Mediterráneo, como Sicilia, por ejemplo, ¿no? Como el Etna y estos sitios. Y el segundo son las variedades. No tiene sentido plantar aquí Cabernet Sauvignon y Merlot y Syrah. Aquí estamos trabajando con Garnacha y Cariñena y esto funciona muy bien. Después el tema del paisaje con los viñedos. Nosotros no hemos hecho ni una terraza en 20 años. Nosotros creemos que hay que trabajar con los costeros viejos. En bodega lo mismo. En bodega trabajamos con levadura natural, salvaje. No usamos ninguna química, ningún producto, ninguna levadura industrial. Trabajamos con los raspones, como se ha hecho siempre en la zona, no derrapamos nada, trabajamos 100% con los raspones. La cosa que sí que hacemos bastante diferente es la extracción. Hacemos una vinificación más bien de infusión que de extracción. No hacemos pillage ni remontajes. Dejamos la uva tal cual en los depósitos para que poco a poco se maceren a nivel de infusión que de extracción. Para tener vinos finos, elegantes. Esto se nota en los vinos, tanto de Terroir al Límit como Terroir Sense Fronteras. Son vinos que tienen toda digamos, la esencia del Priorat, que es una de las obsesiones que tienen ellos, sin llegar a ser vinos con esta carga antigua asociada tal vez a los vinos del Priorat. Permitidme que lea algunos de los mensajes. Por ejemplo, del racimo al paladar os aplaude y dice muy bien aprender de la gente del territorio. O, por ejemplo, Victoria Ibáñez dice territorio, preservar el paisaje y defender la tradición, y un aplauso, ¿no? Son muchas las personas que se están uniendo aquí. Claro, permitidme, vosotros no sois dos guiris que llegan aquí como en un paracaídas y que hacen lo que en sus países habían visto, sino que habéis hecho un gran esfuerzo para entender cómo era el Priorat, a mi entender, casi más que los que vivimos aquí toda nuestra vida, ¿no? El resumen que habéis hecho del Priorat me parece valiente, me parece consecuente y lógico, y hasta yo que soy de aquí de toda la vida, no sé si tendría las cosas tan claras como vosotros. Bueno, también hay que decir que hablamos de 20 años, que estas cosas sean poco a poco construidas. Al principio, obviamente, yo empecé con Eben Sadi, con un enólogo sudafricano, y al principio sí que hemos trabajado bastante más internacional y moderno. Hemos usado todavía la madera, que estamos ahora sacando completamente. Hemos empezado con barricas de 225 litros, los típicos de Bordeos. Hemos visto que esto da demasiado oxidación y demasiado madera a los vinos. Y después pasando por los de 500 litros, ahora estamos trabajando con Foudres de Stockinger, pero queremos dejar completamente madera y trabajar solo con cemento en Terroir Limit y cemento y un poco de ánfora en Terroir Sense Fronteras. Ahora enseguida hablamos de Terroir Sense Fronteras porque, Tatiana, tú tienes también un protagonismo muy importante. También son vinos que puede firmar también Tatiana. Por lo tanto, ¿en qué porcentaje, Dominic y Tatiana, vuestros vinos son lo que sale de la propia uva y en qué porcentaje lo que podéis transformar en la bodega? No entiendo, sinceramente. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, si vosotros, que estáis tan interesados en que vayáis a buscar las variedades tradicionales, que hagáis una viticultura biodinámica, ¿hasta qué punto cambia el vino cuando lo tenéis que hacer en la elaboración, en la bodega? Es decir, el trabajo en viña o el trabajo en bodega. Hay muchos viticultores, especialmente del mundo natural, un poco chulos, que siempre dicen el vino se hace en la viña. Esto significaría que en bodega no hay ningún trabajo importante. Yo quiero decir que en la bodega no inventamos nada, pero
es muy importante trabajar con mucha precisión y mucha disciplina, mucha limpieza. Es como en la cocina. En la cocina es lo mismo. Nunca vas a hacer el pescado mejor que lo has comprado en el mercado, pero lo puedes hacer mucho peor. Y es mucho trabajo duro, a veces no tan bonito, porque es mucha limpieza, mucho limpiar, precisión, tener las ideas muy claras para la bodega. Esta filosofía de la non-extracción y más bien la infusión. Y esto Tatiana lo hace a la perfección en Terroirs Sense Fronteras con los primeros 3 añadas. Y ahora mismo lo vamos a introducir también en Terroir Limit, de dejar completamente la madera, trabajar solo con cemento, un poco de ánforas y hacer vinos de viñedo, vinos de territorio, los crus. Nos dice Blanca Paz García, no intentar nada en la bodega puede ser más complejo que aportar demasiado. También antes Dominic se refería a esta frase que a veces hemos oído de los vinos se hacen únicamente en la viña, ¿no? Como que siendo decir que no se tiene que tocar nada. Tú como enóloga, Tatiana, estás en esta filosofía de intentar cocinarlo, como el ejemplo cocinarlo para que quede lo más natural de cómo ha llegado de la viña. Sí, sí, para nosotros y para mí, para nosotros es muy importante como transmitir todo que tienes en tu viña, ¿no? Está como el microclima, territorio, terroir, ¿no? Toda esa influencia que tienes ahí, la uva tan preciosa que tienes, que cuando llega en la bodega, que tienes que cuidarlo, ¿no? Que tienes que hacer un vino que no pones una receta, ¿no? Porque nosotros, como Dominic ha dicho, que usamos la levadura que está ya en la uva, naturalmente, que hace su fermentación como lo quiere, ¿no? Normalmente no tenemos problemas, por suerte, pero tienes que estar ahí muy atento, ¿no? Tienes que estar cada minuto, cada día probando con ¿no? Con tus sensaciones, con tu visión, que tienes que saber qué quieres hacer con esta uva, ¿no? Cómo lo quieres hacer como el vino. Y yo creo que esto que Blanca ha dicho, que hacer menos te cuesta más, ¿no? Pues sí, porque si tú haces vino como una receta, tú tienes un protocolo, ¿no? Ahora voy a echar un poco de levadura, ahora enzimas, ahora no sé qué, temperatura ya está así. Entonces es como una receta y no puedes equivocarte tanto, ¿no? Si lo haces bien. Pues cuando lo haces más natural, es más bien tu sentido, es tu intuición, tu visión, y por tanto para nosotros es importante porque esto te da una identidad de la viña, ¿no? De la persona que lo hace, que le cuida la viña, de todo el equipo. Y para nosotros es esto muy importante. Sí que al final ponemos un poco de sulfuroso, pero esto es el único que hacemos porque es importante también que el vino sale bien. Y puede viajar. Puede viajar, porque nosotros exportamos mucho, en 36 o 9 países. Entonces es importante que el vino está bien, ¿no? Que no se pone mal, que puede viajar, puede llegar. Puede envejecer bien. Sí, y puede llegar a una mesa de un restaurante que la gente disfruta, ¿no? En condiciones. Sí. Es un resumen perfecto de la manera de hacer vino siguiendo una receta o siguiendo un poco lo que te dicta tu propio instinto. A Dominic lo vemos un poco cortado por aquí, o sea, tiene un primer plano de su nariz. Ahora te veo bien. Es que voy haciendo así como para verte mejor. Estamos diciendo que son un poco las cosas que tienen estos directos, que sería diferente si nos pudiéramos ver en persona o hablar de otra manera. Me ha gustado mucho el resumen que habéis hecho de intentar trasladar todo esto a vuestros vinos. Hace rato que vamos dilatándolo en la entrevista, pero ¿cómo surge, Dominic y Tatiana, el hecho de hacer Terroirs Sense Fronteras? Porque se había conseguido un gran éxito con Terroir al Límit, habíais tenido unas grandes puntuaciones en Gurús del Vino como la Guía de Vins de Cataluña, por ejemplo, donde durante algunas ediciones habéis sacado unas puntuaciones muy grandes. ¿Cómo surge la oportunidad de hacer este spin-off que se llama Terroirs Sense Fronteras, pero en el Montsant en lugar del Priorat? Bueno, esto puede explicar en principio, Dominique, ahora cómo ha empezado con esta idea o con estos vinos y nueva bodega o nuevo proyecto, y después podemos hablar un poco más de cómo lo hacemos, qué es la visión de ahí.
Bueno, la razón de Terroisense Fronteras ha sido una viña al lado del grande cru Les Magnes. Nosotros hemos podido finalmente comprar Les Magnes y el propietario de Les Magnes tenía una viña al lado, arriba en el Montsant, pero ya en la DO Montsant. Entonces hemos tenido que comprar las dos viñas a la vez. Él quería vender las dos viñas y me ha dicho, si quieres Magnes, necesitas comprar la otra también. Y al principio, como yo tenía tantas ganas de comprar Magnes por fin para controlar la viña y hacer exactamente la viticultura que queremos hacer nosotros, no he dado tanta importancia, pero con el tiempo me he dado cuenta que Montals, la viña de Guiche Vermell, es la misma calidad, si no mejor, tiene un potencial increíble y es muy similar a Les Magnes, pero el microclima todavía más fresco, entonces para nosotros más interesante todavía que Les Magnes. Y por esto hemos construido una bodega, un proyecto alrededor de esta viña. Tú que habías trabajado muchos años en el Priorat, ¿cómo ha sido para ti el cambio de hacerlo en el Montsant? Yo sinceramente no he dado mucha importancia durante muchos años al Montsant, porque para mí ha sido siempre este prejuicio de la zona del Priorat barato, con vinos muy potentes, muy alcohólicos también, que no me han gustado tanto, pero con esta experiencia personal me he fijado mucho más en Montsant y veo que hay sitios como Siurana, como La Figuera, como el pueblo de Cornudeña, que tienen todo que el Priorat no tiene. Priorat es más Cariñena, Ganacha, Pizarra, calor. Y Montsant tiene mucho más complejidad. Tiene más microclimas y a nivel de paisajístico y también de suelos es más rico que Priorat, es más interesante. Os tengo que pedir que subáis un poco el micro porque os veo un poco así, o que subáis un poco el móvil si podéis, o yo tengo un tapón de corcho, sí, un poco más, para aguantaros un poco más recto, si no voy viéndoos así como cortados, ¿no? Se os oye perfectamente ahora. Yo entiendo, por lo tanto, que en el Montsant habéis encontrado otra manera de hacer vinos, pero entiendo que para vosotros el reto o el objetivo final puede llegar a ser igual que el del Priorat a nivel de calidad. Seguro que sí. Nosotros te tengo que decir que la manera de hacer vino no es muy diferente que hacemos en Priorat. En Priorat, Dominic tiene ahora experiencia de 20 años, ¿no? Sí. De también tener estos como experimentos, ¿no? De probar cosas desde 2001 y ahora sabe la manera como de trabajar la viña o la uva. Y hemos también usado esto para hacer vino en Montsant, en Terroisense Fronteras, que significa que con la manera de hacer vino lo mismo, la única cosa es que no tenemos nada de madera. Entonces en esta bodega el proyecto es como cero madera, ¿no? Pero la manera de elaborar vino está casi igual. Lo único que podemos hacer es más experimentar en esta bodega porque es algo nuevo. La viña, ahora hemos hecho 2019 como tercera añada, entonces todavía estamos como experimentando y es muy bonito todo esto, que ves cambios, que ves que puedes mejorar, que puedes introducir una manera de trabajar nueva, ¿no? Y por tanto, todo esto que Dominica hablaba de suelo, de alturas en Montsant, de toda esta garnacha tan bonita en Montsant, con tanta expresión de no solo fruta, pero de especies, ¿no? Y muy complejo. Tiene un carácter muy bonito y potente, que a nosotros nos encanta, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar del tema de la DO. La DO está jugando un papel muy importante en Priorat. Está defendiendo los valores de un Priorat histórico, un Priorat con graduación alcohólica más bien alta. En Priorat está esta ley del grado alcohólico mínimo, que en blanco es 13, en tinto es 13,5. Esto en Montsant de esta manera no existe, bajo. Es mucho más bajo. Se puede adaptarse mucho mejor al calentamiento global. Vendimiar antes, con graduaciones mucho más bajos, con acideces mucho más altos, vinos más frescos, más ligeros, más adaptables a la gastronomía mediterránea.
y todo esto es muy atractivo. El resumen, por lo tanto, es que vosotros veis el mismo potencial en el Montsant que en el que habéis experimentado en el Priorat, y aunque Sí, tengáis una trayectoria más... Y aunque tengáis una trayectoria de experiencia de más años en el Priorat, ¿creéis que con el paso del tiempo podéis intentar conseguir resultados similares trabajando en el Montsant o hasta mejores porque os dan mayores libertades? Exactamente. Ya hemos conseguido, yo creo, Ya hemos ¿no? conseguido esto. Tenemos Vertebra, por ejemplo, que es un vino que hacemos con la uva a 700 metros de altura en la figuera, con graduaciones de 12,5. Una ganacha tinta con una graduación de 12,5. Esto lo hace muy interesante. Es muy casi transparente el vino, con mucha acidez, mucho frescor, ninguna nota oxidativa o sobremadurada. Mucho más tensión, más vida los vinos. Y con un carácter tan potente. Y una finura. Brindo por estas afirmaciones, porque muchas veces no le damos suficiente importancia a la valentía de querer cambiar las cosas y que no parezca que vosotros llegasteis al Priorat por el éxito del propio Priorat o por lo que habían hecho otros, sino que también hay personas como vosotros que habéis venido a intentar también continuar mejorando estas cosas, no quedaros únicamente con lo que ya se había hecho. Hay muchos comentarios de gente que, no sé si lo veis, que os va poniendo como corazoncitos a lo que decís, que van saliendo por aquí. Blanca Paz dice, más saber interpretar y leer la viña que aplicar un método fijo. Victoria Ibáñez dice, identidad del territorio y la filosofía de las personas que los queréis transmitir en el paisaje. J. Tanino dice que la levadura indígena es clave para transmitir el terreno y para expresar también el terroir al extremo. Y dice Andreu Arenas, Las Mañas, mejor vino ever. Dice que Tanino también pregunta si hay suelos para tintos o para blancos. Blanca Paz dice que yo creo que no se puede hablar de mejor o de peor, sino de distintas posibilidades y perspectivas. La guía dice los vinos de terroir del Montsant son geniales. Bueno, muchos comentarios estáis suscitando en esta entrevista. También os quería preguntar por la parte en que Tatiana se implica más en este proyecto, porque antes cuando hablábamos de vuestra vida, de este Wanderlust, ¿no? De esta pasión por el viaje, de formaros, os volvéis a encontrar los dos un día en Suiza y tú le propones, Dominic, que Tatiana venga a trabajar con vosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, es? Porque yo creo en la combinación de una persona local que ha nacido aquí como Jaume Sabaté y como una parte de nuestro equipo, pero creo que también es muy importante tener la visión y la sensibilidad para conocer el aspecto internacional, conocer las grandes regiones del mundo del vino, tener mucha relación con los sommeliers y con el tema del trade, ¿no? de la venta. Y yo creo que la combinación hace una bodega la más rica. Si tienes personas dentro del equipo que son del sitio, que lo sienten con sus genes, decimos, pero al otro lado tienes personas que vienen del mundo internacional, que han visto mucho mundo y muchas culturas diferentes. Esto es una riqueza increíble y para mí es muy importante que mi equipo tiene esta combinación. Gente del sitio y gente del mundo. Y juntos se puede llegar muy lejos. Tatiana, cuando a ti te pide Dominic que vengas a trabajar, te coge en Suiza, ¿no? Sí. Pero claro, yo me imagino una entrevista de trabajo tuya, que no es lo típico de LinkedIn, ¿no? Que te preguntan, bueno, disponibilidad de horas, ¿no? Cualquier entrevista de trabajo en vuestras vidas significa casi un cambio de vida total, ¿no? Normal, sí, sí. Bueno, yo desde 2010 estoy como por el mundo, ¿no? Porque he salido de Serbia para estudiar primero, después para hacer como una experiencia en diferentes países y continentes. Pues para mí en este tiempo no estaba tan difícil cambiar el sitio. Sí que está difícil, ¿no? Normalmente, pero estaba todavía joven, ¿no? Yo estoy joven, pero más joven que ahora. Y este cambio no me costaba tanto, ¿no? Porque buscaba algo más, buscaba un trabajo donde puedo implicarme, ¿no? Donde puedo yo también participar y hacer un proyecto donde yo puedo ser mi vino también. Entonces todo esto ha visto que puedo tener una oportunidad en Priorat y en Terroir al Limit, ¿no? Por esto ha decidido, vale, voy a cambiar ahora también otra vez el sitio, ¿no?
llegué aquí, otra vez me enamoré de Priora, de paisaje, porque en 2014 cuando vení, yo digo cada vez, o te enamoras en Priorato o te vas después 5 días, ¿no? Es así. Tienes la prueba de los 5 días, ¿no? O resistes o te tienes que marchar. Sí, sí, sí. No, no, porque es así, ¿no? Yo veo con la gente que viene desde el mundo aquí trabajando con nosotros durante Vendimia, que también se enamoran y están como cada vez volviendo para visitar como mínimo, ¿no? Y la gente que no entiende, que encuentra este sitio tan duro, ¿no? Que no tienes internet cada minuto cuando lo quieres o necesitas, pues es para alguna gente es duro, ¿no? Pero sí que me decidí a probar, ¿no? Venir para Primero Vendimia otra vez en 2016 y si va bien, si veo que es un proyecto que me mola, que me permite también hacer una carrera y mi proyecto, pues al final me quedé y estoy todavía aquí. O sea, Dominic y Tatiana, tenéis que echar raíces para poder hacer un vino. No se trata solo de estudiar mucho, de ser muy buenos o de entender un territorio, sino que también como más tiempo paséis en un sitio, más podréis entenderlo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no. ¿Os imagináis haciendo vino en otros sitios del mundo? Bueno, de momento yo creo que no vamos muy lejos, ¿no? No vamos muy lejos por el mundo porque yo creo que tienes que estar en un sitio para hacer vino mejor que lo puedes, ¿no? Porque viajando y haciendo vino ahí o por ahí en todo el mundo, pues no te permite estar focusando en qué haces, ¿no? Para una excelencia. Pero sí, Dominic, tú puedes imaginar, ¿no? Igual. Bueno, para mí una cosa es como una regla personal, porque al principio me hubiera gustado también mucho Sicilia, el tema del Etna, que es un sitio que encuentro súper atractivo, pero mi regla es un poco no salir de Cataluña. Cataluña es un poco mi casa ahora mismo, donde hay muchas regiones interesantes, y una región que todavía me interesa mucho sería el Penedès con sus charelos. Esto encuentro muy interesante, sí. O sea, esto es un titular, ¿eh? ¿Estás pensando en hacer un charelo en el Penedès? Me podría imaginar esto para el futuro. No hoy ni mañana, pero entre 3 y 5 años me lo podría imaginar. Sí, me gusta mucho. Ya ves, Dominic, que los periodistas somos terribles, ¿eh? Intentamos coger un titular como sea. Hace un momento hacían una reflexión muy interesante del racimo al paladar. Decían, el Priorat es una joya y es un gran momento este verano tal vez que no se podrá viajar tanto para poderlo descubrir. Sí. ¿Vosotros creéis que es importante también que la gente pueda venir a entender vuestro proyecto cuando venga a vuestra bodega? Porque así cerrará el círculo de haber probado vuestro vino y de también conocer el proyecto en persona. Yo creo que es lo más importante. Sí. La visita a la bodega, al origen donde nace todo, es muy importante. Sí, ver el paisaje, pisar el territorio, conocer las personas detrás para realmente entender, es muy importante. Es como con el arte. Si te miras un cuadro es una cosa, pero si estás en el atelier con el artista y entiendes un poco el porqué, lo puedes disfrutar totalmente diferente. Sí, perdón, si tú estás por el mundo viajando y explicando tus vinos, sí que está bueno, pero yo creo que no puedes imaginar el lugar, ¿no? Tú puedes enseñar una foto, pero no es lo mismo, ¿no? Sí. Es un feeling, ¿no? Es algo más profundo. Se tiene que venir, pisar Llicorella, entender la temperatura a la que se llega en verano o en invierno, ver que lo de viticultura heroica que a veces se ha dicho y suena un poco a topicazo, en realidad es muy cierto, entender también por qué una uva en un sitio puede tener una producción y en el Priorat tiene otra. Venir aquí es también una oportunidad. No vengáis pensando que habrá wifi siempre, ¿eh? Tampoco ya habéis visto en la entrevista que a veces se puede cortar, pero forma parte tal vez del encanto, ¿no? Del Priorat. Antes decíamos, creo que hablamos el miércoles o el jueves por teléfono y me decíais, bueno, David, nosotros al final en Torroja casi que lo del confinamiento forma parte ya de nuestras vidas. Tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Nuestras vidas. Estar aquí no ha cambiado tanto. El único que ha cambiado es que no podemos salir, que a nosotros nos gusta, ¿no? Y estar con la gente, esto sí. Pero aquí en Pueblo no ha cambiado mucho.
O sea que este verano, ¿no? Y hacer su trabajo, pues... este verano sería un buen plan escaparnos a Torroja, pasar un momento a visitar Terroir al Límit, conocer este proyecto. Si se viene a visitar Terroir al Límit, también se puede conocer más cosas de Terroir Sense Fronteras. ¿Lo podéis explicar en ambas visitas? Por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, nosotros damos como una oportunidad de catar los vinos de aquí, de visitar un poco alguna viña y también catar el Terroir Sense Fronteras. Es como un package, ¿no? Antes de terminar la entrevista, porque ya sabéis que Instagram nos corta a partir de unos minutos determinados, aunque continuaría hablando con vosotros. Además, ahora tenemos el wifi de cara, o sea que continuaría. Y además, no sé si vosotros lo oís, pero yo llevo los auriculares y estoy oyendo los pajaritos, que también forma parte, o sea, no es un escenario, digamos, idílico ni nada, ¿eh? Se ve lo que se veía, ¿eh? Sí, sí. Os quería preguntar por los planes de futuro que tenéis. Tatiana daba importancia a poder ser ella la autora de estos vinos. Dominic, lo bien que te lo estabas pasando, aprendiendo también con el lienzo en blanco que puede suponer el Montsant. ¿Qué planes de futuro tenéis? Por el momento el plan es entender el mundo nuevo después de esta tragedia. El plan es estabilizar nuestras empresas, hacerlos muy, muy fuertes y siempre continuar en el camino de la excelencia, porque tenemos todavía muchas ideas de hacer nuestros vinos mejor, más auténticos todavía, más de verdad. Y después, ya te lo he dicho, a medio camino quizás hacer algún charelo en Penedès, ya veremos. Cuando lo has dicho antes, han salido muchas voces de titular, ¿eh? Te aviso que ya hay gente pensando en que esto es una noticia. Y a nivel vuestro entiendo que el hecho de haber conseguido 100 puntos en la guía Parker, de haber sido muy bien reconocidos en la guía de Vins de Cataluña, os puede haber cambiado las ventas, pero no os ha cambiado vosotros como personas y como profesionales, ¿no? No, yo creo que si esto te cambia como persona, tienes un problema, creo. Sí, esto es la motivación, es muy equivocado, creo yo. Yo creo que es como cualquier persona que ve su trabajo más bien artístico que económico. Esto es un camino y no se llega nunca a la perfección. Vas empujando y vas mejorando, pero cada día ves cuántas cosas faltan todavía para realmente llegar a esta excelencia que estás buscando. Es un camino, es como la vida, no hay un objetivo, ¿no? Hay muchos objetivos, pero no llegas nunca, es un proceso y esto es muy bonito, lo hace muy, muy atractivo. Exacto, es como buscar una excelencia, es algo que tú cada día, cada minuto tienes algo nuevo, tienes una nueva idea o quieres cambiar algo, es muy, ¿no? divertido, es muy dinámico. Y esto es que es bonito el mundo de vino, que es tan dinámico, ¿no? Nunca está pasivo o aburrido, creo yo. O sea que hacer vino es como quien hace una parte artística y vosotros os sentís como esas personas que tienen un compromiso artístico, l'art pour l'art, ¿no? Un poco, no en el sentido de creeros diferentes por el hecho de que os lleguen mayores reconocimientos. Sí, exacto. Además, hay que tener mucho cuidado. Tenemos la gran suerte en España ahora mismo de tener un Luis Gutiérrez que tiene una sensibilidad especial muy diferente que los catadores de antes en la guía Parker. Pero es muy importante que como empresa, como actor, no te haces dependiente de esto tampoco. Y lo más importante son las personas que beben los vinos, que realmente se enamoren del producto y que son fieles con tu marca. No se puede hacer depender solo de un paladar de un crítico. Por lo tanto, lo que vosotros reivindicáis es este trabajo independientemente de que después pueda tener la suerte de estar mejor o peor puntuado. Al final, el hecho de que uno se levante muy temprano y se esfuerce mucho para hacer un vino, si además tiene la suerte de que está bien considerado, es maravilloso y será muy bueno, pero que no olvidéis vuestra parte, ¿no? Que es continuar esforzándoos cada día para continuar haciendo lo mismo, ¿no? No, y nosotros hacemos los vinos para nosotros mismos y para nuestros clientes y no para una puntuación. Si la puntuación después cae, mejor.
pero yo creo que la empresa tiene que ser independiente de esto. Y creo que es esto muy importante cuando estás ahí en frente de la gente y explicas tus vinos. Yo creo que si lo haces solo por un business o por puntuación, si es vino que a ti realmente no te gusta, pues no puedes transmitir todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que haces vino que a ti te gusta, sí, que es auténtico, que a ti te enamora y que lo quieres beber, ¿no? Entonces, y compartir. Entonces, esto es el vino que nosotros podemos presentar y compartir con la gente. Os quiero preguntar por la opinión también que tiene vuestro consumidor final. Además de los buenos puntos que os dan los críticos, ¿qué os dice también la gente que prueba vuestro vino? Bueno, hay una cierta sorpresa porque hay una idea que tiene el mercado de Priorat, que tiene su razón en el histórico, que los vinos han sido súper alcohólicos y muy extraídos y muy barricados, ¿no? Y primero están sorprendidos que existe otro Priorat. Un Priorat fresco, un Priorat ligero, un Priorat brillante, preciso. Esto es algo que sorprende. ¿Es donde creéis que acabará yendo el resto del Priorat? Yo estoy seguro que habrá siempre una parte del Priorat como una pirámide que está continuando con su estilo histórico, pero después habrá una cierta parte que es más dinámico, que va hacia el frescor, la acidez y un poco la elegancia, porque esto es lo que pregunta el mercado internacional. Perdón. No. Yo creo que esto también es muy bonito porque la gente que bebe vino somos todos diferentes, ¿no? Y todos buscamos algo diferente. Entonces, si nosotros hacemos un vino con uva entera, hay una parte de la gente que le encanta y otra parte de la gente que gusta un estilo un poco diferente, ¿no? Exacto. Claro. Tatiana Pecherich y Dominic Huber, muchísimas gracias por vuestra entrevista. Gracias también por la confianza que habéis demostrado en nuestro proyecto. Para nosotros es un placer haber conversado hoy con vosotros, haber entendido un poco mejor cómo es vuestra filosofía después de probar vuestros vinos, haber vivido nuestras carnes casi un poquito, cómo debe ser vivir todo el año en el Priorat con los problemas técnicos, y os pido disculpas por la dificultad de esta entrevista. Al final pasa como con el vino, ¿eh? Te queda el buen sabor de boca de lo que has probado, aunque haya costado que llegue a tu casa. Muchísimas gracias por todo, os deseo mucha suerte, ojalá pronto volvamos a vernos en persona y volvamos a encontrarnos, si puede ser en el Priorat mejor, que es lo que nos gustaría a todos, y os agradezco mucho también el tiempo que habéis tenido y la paciencia. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y que tenéis un buen fin de semana. Igualmente, que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias. Chao. Hoy hemos tenido esta conversación con Dominic Huber y Tatiana Pecherich, hablando de sus vinos, hablando de la manera de trabajar. Esta entrevista quedarà colgada en nuestra página web, en un Instagram Televisión, després de poder-lo editar. Ara torno a parlar una altra vegada en català, perquè ens entenguem tots, i podrem penjar-la el més aviat possible. Us agraïm tots la paciència. De vegades no és fàcil fer aquestes connexions. A tots els que ens heu seguit. Lamento no haver pogut fer més preguntes. No ha sigut una entrevista que tingués tanta facilitat en la connexió. Tant de bo les pròximes pugui tenir un major seguiment de tot el que ens heu preguntat. Gràcies a tots per la confiança. Deixarem aquesta entrevista penjada ben aviat i si teniu més ganes, en els pròxims dies en continuarem fent més. S'agrairan també qualsevol suggeriment de persones que vulgueu que entrevistem. Gràcies a tots, que tingueu bon cap de setmana i molta sort. Adéu-siau.